Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego. vives con propósito. Vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire, Un podcast para corazones ardientes. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de amor, de alegría, de fuego, de energía. Este espacio lleno del Espíritu Santo. ¡Qué alegría! Hola, Clau. Hola a todos, queridos corazones ardientes, y bueno, bienvenidos a On Fire, este podcast que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que juntos aprendamos, nos divirtamos y tengamos una vida en el Espíritu. Amén, amén. Y bueno, ustedes dirán, esas muchachas, ¿qué les pasó hoy? Que están dizque en la cama. Todas relajadas. Porque es que el capítulo de hoy verdaderamente es muy, muy especial. La cama hace parte de esos símbolos, de esos iconos como de intimidad. Y hoy nosotras les vamos a abrir parte de nuestro corazón. Van a entrar a una partecita de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Así que bienvenidos a On Fire, un podcast para corazones ardientes. Y si usted no nos sigue aún en nuestras redes sociales o quiere compartir, bienvenido. Comparte este video a todo el que quiera y síganos en Instagram y en YouTube. Estamos como @onfire_medio, un podcast. Y también nos pueden escuchar por Spotify, y ahí estamos como @onfire_podcast. Ahí estos son nuestros canales, nuestras redes sociales, ahí estamos, así que comparta con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con todas esas personas que necesitan estar encendidos. O sea, todos necesitamos estar encendidos y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Así que para empezar a encendernos, hagámoslo como debe, clamemos ese fuego de lo alto, y ahí donde usted está, precisamente, disponga su corazón, su alma, sus oídos, para que hoy, por medio de lo que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios, que pueda tocar una parte de tu vida. Así que, Eri, Amén. Bueno, iniciemos con iniciemos oración. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Clamamos a ti, Santo Espíritu, clamamos para que vengas y nos visites, para que visites nuestros corazones, para que visites nuestra vida, todas nuestras realidades, todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llena este corazón, ven y llena nuestras vidas, ven, inúndanos con tu fuego, con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven como ese viento huracanado. Ven y mueve en nosotros, ven y renuévanos, ven y restáuranos, Espíritu Santo. Que en este espacio de intimidad, de encuentro contigo, podamos ser esa familia, ser esa iglesia, ser ese cuerpo de Cristo en el que todos podamos abrir nuestro corazón, compartir nuestras experiencias contigo. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, porque haces nuevas todas las cosas, porque nos has mirado con amor y con misericordia y has renovado en nosotros ese fuego de tu amor. Bendito seas, Señor, alabado seas, mi Jesús. Gracias, Señor, por enviar tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Bendito seas, alabado por siempre, mi Jesús amado. Pedimos también que ustedes, queridos hermanos, reciban la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas y en cada una de sus realidades. Que seas tú, Santísima Virgen María, clamando a Jesús por cada uno de nosotros, y tú, San José, esposo dulce, para que también intercedas por cada una de las necesidades de mis hermanos conectados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, Clau, no dimos muchas pistas en la oración porque es que yo quiero que usted nos cuente ¿Qué es esa locura? cómo se llama este capítulo. Bueno, desde hace 2 capítulos atrás hemos estado meditando precisamente en el viento del Espíritu Santo.
o sea, en ese significado de su nombre, ¿sí? O sea, venimos de Rúa, que Rúa significa viento, respiración. Y nos podemos quedar, yo creo que muchos más capítulos meditando sobre el viento. Sin embargo, cuando estábamos organizando pues los capítulos y todo, el Espíritu Santo puso algo en nuestros corazones muy bello. Y hace 8 días, bueno, en el capítulo anterior, hablábamos que el Espíritu Santo llega con el camión del trasteo, ¿cierto? O sea, que llega con un viento y nos traslada. Y también nosotros pensábamos en que ese viento a uno lo desacomoda, pero hay algo muy especial y es este el nombre del capítulo. Cuando el Espíritu Santo nos despeinó. Ah, ¿qué les parece? Aquí no hay viento, pero ustedes imagínense que estamos así súper Estás despeinada. despeinadas. Bueno, yo sí, pero bueno. Entonces, ese es el nombre del capítulo de este día y por eso les mencionábamos al inicio que vamos a abrir parte de nuestro corazón, porque cuando llega el Espíritu Santo a la vida de cada persona, pues su viento nos despeina, o sea, nos desacomoda, nos tumba, o sea, hace muchísimas cosas al interior, incluso a veces también al exterior de la vida. Entonces, hoy les vamos a hablar de esas primeras experiencias que tuvimos con el Espíritu Santo y la dinámica es la siguiente. Erika, ¿cómo va a ser la dinámica? Bueno, vamos a abrir nuestro corazón, pero entonces la idea es que yo le voy a preguntar a Clau acerca de esas experiencias y ella me va a hacer preguntas a mí, pero ninguna de las dos sabemos qué va a preguntar la otra, ni quién va a iniciar. Entonces va a ser como en sorteo. Así es, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. A ver, la que gana empieza preguntando. Listo, hágale pues. ¿Listo? Bueno, entonces. Pero espere, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 o sacamos de una. De una. Listo. Bueno, piedra, papel o tijera. Gané yo. Ajo. Entonces, Clau va a empezar preguntándome. Listo. Vamos a ver con qué sale. Ay, no, ya tiene mucho miedo de las preguntas, pero son súper sencillas, son súper bonitas. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, Eri, sin más preámbulo, vamos. La historia de Erika es muy bonita. Igual la idea es que estos espacios también puedan ser precisamente de contar nuestra vida, nuestra historia, porque ustedes nos ven aquí de pronto como, ay, tan encendida la vida de ellas. Y no necesariamente, o sea, también hemos tenido nuestras luchas y la historia de Eri es extremadamente bonita, que edifica muchísimo. Entonces, bueno, hablando del viento, amiga, ¿cierto? O sea, sabemos que como el título es cuando el viento, pues cuando el viento del Espíritu me despeinó, entonces, en muchas ocasiones el viento a uno le hace un nudo, ¿cierto? Sí. A veces le enreda a uno el pelo. Ese es el contexto. Entonces, teniendo presente ese viento del Espíritu que llegó a tu vida, ¿cuál fue el nudo más grande, más fuerte o más difícil de desenredar cuando el Espíritu llegó a tu vida? El nudo más difícil de desenredar, o sea, esa situación que te costó, pero que al desenredarlo, pues efectivamente libera, ¿cierto? Yo siento que era tener el control. Tener el control porque, pues, yo creía tener el control, eso creía. Pero cuando llega... O sí lo tenía. ¿O le gustaba tenerlo? Me gustaba tener el control. Entonces, cuando llegó a mi vida esa experiencia con el Espíritu Santo, me costó soltarlo. O sea, yo siempre creí tenerlo, entonces yo era así como que ya tenía todo planeado. Entonces, yo gano este año, gano este otro, en tal fecha me gradúo, en tal fecha tengo que tener mi carrera, o sea, toda mi vida estaba ya súper programada. Y era más de retos, o sea, de hacerlo así, porque así lo quería yo. Entonces, cuando llega el soplo del Espíritu Santo, entregar ese control, pues no fue fácil, pero tuvo muchos frutos. ¿Y cómo te sientes ahora que él está teniendo el control de todo?
Me siento más libre porque a veces cuando uno no entrega el timón, lo que hace es esclavizarse a llevar esa barca de la vida, mientras que cuando ya solté el control, pues me siento más protegida, me siento menos prevenida en lo que va a venir, entonces como con más apertura a la novedad y me dejo sorprender de esas cosas maravillosas que ha hecho y definitivamente si yo hubiera seguido teniendo el control, mi vida no fuera lo que soy. Qué bonito eso. Pero vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda. Cuando también ventea, ¿cierto? En muchos momentos el pelo se nos viene a la cara, ¿cierto? Y es uno como luchando con este pelo y hágale para allá. Entonces, cuando llega ese viento y le pone el pelo en la cara, ¿sí? O sea, le tapa la cara y usted puede liberar su rostro, su mirada, cuando quita el pelo de la cara, ¿qué es lo que ve? A ver, hablando en esa metáfora, Sí, ¿cierto? es una metáfora, una analogía. Es como ese velo, ¿cierto? Es Uh-huh. ese velo de querer saberlo todo, porque siempre todo era muy racional. Entonces, yo todo lo cuestionaba. En esta experiencia de renovación yo les conté que yo decía, no, eso es histeria Uh-huh. colectiva o eso es tal cosa. Cuando el Espíritu Santo me quita el cabello de mi cara, era como decirme que Él no quería que yo lo entendiera, sino que lo experimentara. Que lo experimentara y al experimentarlo sentí su amor, sentí su abrazo, sentí su consuelo, sentí que había una vida más allá de esa que estaba viviendo y eso me dio también esperanza. Qué lindo, qué bonito eso. Bueno, y la tercera pregunta que tenemos para Erika es, ¿qué ha sido lo más maravilloso de saberte despeinada por el espíritu? Lo más maravilloso es haberme sentido amada. O sea, eso ha sido lo más lindo porque independientemente de que a mí me han amado mucho en mi casa, mis familiares y todo eso, fue haberme sentido que fui pensada desde siempre, que no he sido casualidad, que Dios sueña conmigo, entonces eso me ha hecho también como soñar con querer ser esa imagen que Él se soñó de mí. Mm, qué bonito eso. Y, Es como tener un propósito. ajá. Y también creo pues que precisamente como en ese sentido es saber que no somos despeinados por casualidad, o sea, no es un viento como que, ay, sí, venció y me llegó a mí, no, o sea, también es saber que es algo planeado, que es algo que el espíritu quiere, que es algo que Dios tiene pensado para cada uno. Entonces, qué bonito eso es. Y el experimentar eso hace que a uno le cambien todas las prioridades. Y cuando le cambian a uno las prioridades, le cambia la forma de vivir. ¿Qué prioridades cambiaron en tu vida, por ejemplo? En mi vida cambió que yo fuera mi prioridad. Y eso me hacía ser de pronto egoísta. Y querer tener pues ese control. Cuando mi prioridad cambió al otro, a los otros, a mis próximos, obviamente se le ensancha a uno el corazón porque aprendí a amar más y ya mi prioridad es Dios y amarlos, entonces ya eso hace que toda la vida cambie. Ay, qué bonito. Y ahí, pues llega a mi corazón, a mi mente, precisamente una historia, contémosla, de San Felipe Neri. Y él le pedía al Señor que se le agrandara el corazón para poder amar más a los otros. O sea, él le decía, Señor, pero dame un corazón más grande, que es que en este corazón es muy pequeño y ahí no tengo todo el amor. ¿Y cómo les parece que cuando a él cuando él muere, él fallece, pues obviamente le hacen la necropsia, se dan cuenta que el corazón de él verdaderamente, o sea, el físico, Estaba, se ensanchó y le rompió dos costillas. es que es Le impresionante. rompió dos costillas y claro, él fue un hombre extremadamente amoroso, o sea, y entregado a los jóvenes, a la alegría, él es el santo de la alegría. Entonces, miren que
o sea, eso parece muy extraordinario, pero cosas tan sencillas de tener un corazón más grande, el Señor lo concede. Pues aparentemente es sencillo, ¿cierto? Pero eso es un milagro como Pero pues, extraordinario porque es mostrar que, o sea, es literal, te lo hice hasta más o sea, que grande. el Señor consiente todos los deseos que nosotros tengamos. Entonces, bueno, amiga, muchas gracias por compartirnos esta pequeña parte de tu vida. Bueno, sigue Clau. Amiga, a ver, antes de hablar del despeine, Ok. porque también hemos hablado de que el Espíritu Santo sopla en varias ocasiones, todo el tiempo, estamos en continuo Pentecostés. Yo quiero que nos cuente un poquito antes de cómo era su vida y con qué persona de la Santísima Trinidad cree que fue su primer encuentro. Ok. Cree. No, yo lo tengo claro. A ver, por gracia de Dios, pues yo tuve mi encuentro con el Señor relativamente joven, o sea, iba a cumplir 20. Pero pues ahí no empezó todo, o sea, tuve ciertos años después, como ya empezar un proceso serio, como a los 3 o 4 años. Pero en ese momento de cuando estaba en mis 20, eh, ahí tuve mi primer encuentro y fue con Jesús. O sea, sí fue directamente Con la persona de con Jesús. la persona de Jesús. Y para mí ha sido un proceso muy grande, incluso ver a Dios como Padre, que ha sido también un regalo que Él me ha dado en los últimos años. Y pues el Espíritu Santo, ni se diga, ¿cierto? O sea, todo ha sido un proceso muy, muy, muy bello. Sin duda alguna, el primero fue con Jesús y de una manera muy, 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 muy especial con Jesús de Eucaristía. O sea, el, yo, yo digo que Él siempre me ha querido adoradora. O sea, porque como que todo el proceso que Él mismo ha llevado conmigo ha sido adora, adora, está conmigo, ven aquí. Y conocer muchas cosas, porque pues cuando yo hice la primera comunión yo no tenía ni idea de qué era la Eucaristía. O sea, incluso ya pues grande, o sea, tenía ya 24, 25 años, yo empecé a ser consciente de la Eucaristía, o sea, grande. Y aún así, a veces hay personas con mucha más edad que descubren a Jesús de Eucaristía. Y para mí eso ha sido un regalo muy grande, entender ese misterio, bueno, entender entre comillas, pero, pero sí descubrir que Él se quedó, que Él está, que yo soy su sagrario, que Él a mí me ha elegido como su sagrario, ha sido muy bello. Qué bonito. Amiga, usted es muy sonriente, ¿cierto? En esa pregunta de cómo era su vida antes, Sí. ¿usted sintió que en algún momento su corazón estaba apagado? Y siempre fue así de sonriente. Ay, qué pregunta. No, yo no siempre he sido sonriente. Incluso yo empiezo como a sonreír un poco más precisamente después de ese encuentro, porque verdaderamente yo era súper apagada. O sea, obviamente uno sí se reía, pero yo estaba muerta en vida, siendo muy jovencita, siendo muy niña, pero yo estaba sumergida en una tristeza muy profunda. Y después de ese encuentro, o sea, es muy bueno, es que Dios es perfecto, miren, de verdad. Y Él sabía que lo que mi corazón necesitaba precisamente era alegría. Entonces, cuando yo tengo ese encuentro, cuando empiezo a caminar, cuando Él empieza a ponerme en lugares con personas de fe, súper charros. Pero charros, o sea, ustedes no se imaginan, pero graciosísimos. Que ella celebra todo también. Ajá, sí. Entonces, y yo decía, wow, o sea, uno puede ser alegre. O sea, yo entiendo a las personas que viven en depresión, que viven tristes, porque yo también lo experimenté. Y claro, o sea, para las personas que son ajenas a esta realidad, dicen, pues es que cómo no van a reír. Efectivamente, se hace a veces difícil, se hace a veces complejo. Y entonces es producto, es un regalo de Dios, mi sonrisa. Y es muy bonita. Gracias. Qué buena amiga. Bracket. Ortodoncia.
sentías que vivías como en una desesperanza, porque también en este año del jubileo ella habla también mucho pues como de la esperanza y ha sido como un foco también de su vida, de su ministerio, de su servicio. Más de Dios que... Más de Dios. Entonces, en todo ese contexto de conocerte, querida, ¿en qué momento sentiste que el viento ya no solo te tocaba, te despeinaba, sino que te habitaba? Y terminando con una frase que pueda resumir su historia. ¿Qué es eso? 3 preguntas. Me esperé, desmenuzémoslas. Vea, ¿Cómo? ¿en La qué primera. momento sentiste que el viento ya no solo te tocaba o despeinaba, sino que te habitaba? Rayos. A ver. Yo les voy a contar algo. Y es que yo era muy resistente a la renovación. Y Erika lo sabe. O sea, el Espíritu Santo sopló tan duro en mí que me trajo aquí a la renovación. Y ahí es donde conozco a Erika. Y yo era muy resistente por mucha ignorancia que había en mí, por mucha ignorancia que hay también en el mundo, o sea, por pura bobada en realidad, por puro desconocimiento. Y precisamente, pues les cuento todo esto porque yo empiezo a sentirme habitada, es cuando yo dejo entrar al Espíritu Santo. Y yo lo digo mucho, pues yo no sé si en uno de los podcasts lo he dicho, pero yo se lo digo a mis amigos, lo digo en el servicio en el que Dios me ponga, a cualquier persona. Y yo digo, lo que le falta al mundo, lo que le falta a las personas, a la misma iglesia, es más Espíritu Santo. Porque a mí me faltaba Espíritu Santo. Y el Señor lo sabía. O sea, completamente. Decía, no, esta muchachita lo que necesita es Espíritu Santo, por eso me elevó hasta este lado. Y cuando yo empiezo a conocer al Espíritu Santo, cuando yo digo, sé tú, listo, si usted me trajo aquí ya, hágale pues, muéstreme lo que usted necesita, de mí lo que usted quiere darme, es ahí donde yo empiezo a sentir precisamente como esa plenitud y el estar habitada. Y de manera especial, perdón que esté tan larga la respuesta, sino que es que son muchas partes de la historia, por la lectura. Por la lectura y la lectura de un libro específico que es Ven Espíritu Creador, que lo hemos mencionado aquí también mucho. Cuando yo leo ese libro que es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a mí me enamoró y yo me di cuenta de muchas cosas y yo decía, claro, o sea, yo decía, wow, o sea, ¿cómo he estado tan ciega durante tanto tiempo? Incluso ayer leía una meditación del Padre Pío y era precisamente la lectura. Y decía, ¿cuánto es el poder de la lectura que hasta fue capaz de convertir a San Agustín? Decía el Padre Pío. Y a San Ignacio de Loyola. Y a San Ignacio de tanto. Y entonces terminaba y remataba diciendo, y si así lo hizo con una persona que no creía, imagínense el bien que hace leer a una persona creyente. Qué bacano. Y yo decía, claro, y con la lectura de ese libro, de verdad que yo dije, wow, o sea, el espíritu, yo quiero ser morada del espíritu y que este cuerpo verdaderamente pueda ser digno de ser templo del espíritu. Entonces, ahí. Qué rico, amiga, que Dios siga dando esa gracia. Entonces, Amén. Cuéntenos, pues, más o menos cómo reuniría su historia en una frase. Ay, no. O una palabra que te sientas como identificada con ella. Que ya hemos hablado también de citas bíblicas, también podría ser. Ay, se me vienen como tantas cosas. Alguna. Pero la voy a resumir en 2 palabras que están muy relacionadas. O sea, la una lleva a la otra y la otra a la una. O sea, es como una circunferencia. Y es conversión y renacer. O sea,
porque en la vida nunca vamos a estar del todo conversos, o sea, la conversión es de todos los días, de cada segundo, de cada instante, y esa conversión también se da precisamente por la decisión de renacer y la gracia del renacimiento que da el Espíritu Santo, y eso lleva a la conversión, y la conversión al renacer. Y, y sé que falta mucho, pero también agradezco al Espíritu Santo todo lo que ha hecho en mí, pero sí, lo resumiría en conversión y renacer. Ay, qué chévere. Bien. Ahí está. Bueno, amiga, Ahora que esa me gracias. gustó, se la voy a hacer a usted. Una frase o palabra Ah, de bien. su vida. Tu gracia me basta. Wow. Y usted explíquela. Sí, esa resume como mi historia, porque ha sido pura gracia. Gracias, amiga, por dejar que el Espíritu Santo la despeine, porque producto de esa despeinada te tenemos aquí. Oiga, pues que a mí me despeinó muy horrible, pues, pero eso ya vendrá más adelante porque yo no quería estar. Yo En no un quería, velado. yo no quería. Yo era súper resistente. Cuando conozco a Eri y a otros amigos, me costaba mucho orar con ellos, pero muchísimo, porque claro, era una oración en voz espontánea, en Espontánea. voz alta, y yo estaba acostumbrada mucho más a que una persona solo orara, o con la guitarra, o calladito, o con la Biblia, con un libro. Y yo decía, yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Y hablé con el que es mi papá espiritual y me dijo, claro, es ahí, ahí es, ahí es. Y entonces yo dije, listo, bueno, derrumbe todo paradigma. Y a mí sí me destruyó todos los paradigmas habidos y por haber, las resistencias, pero verdaderamente en el Espíritu Santo es donde está la libertad interior. ¿Vieron? Ahí no fue un despeluque, fue una transformación Completa. O completa. sea, hasta me peino, me cambio de peinado. Claro, no, pues yo quisiera que en este otro momentico nos compartiera de pronto algo que quisiera que los corazones ardientes conocieran de ti, que de pronto en las preguntas no estaba, o un resumen de lo que ha sido ese encuentro. Miren, Erika es testiga de este momento. Cuando nosotros nos conocimos, tuvimos la bendición de ir a un retiro espiritual en Santa Marta. Y yo sentí en una oración específicamente, ¿cierto? Sabemos cuál oración. Yo sentí que, o sea, que el Señor fue muy directo conmigo, ¿sí? Pero algo que el Señor me decía, y Él constantemente me lo recuerda, es yo soy poderoso, es yo soy poderoso, yo soy poderoso. Y eso se los comparto, o sea, si algo me quedó grabado de esa oración tan bonita, aparte de que el Señor me dio un mensaje muy lindo a mí, porque fue muy directo y todo, pero más allá de ese mensaje fue lo que a mí me dijo al corazón, y él me decía, Clau, soy poderoso, o sea, y no vas a conocer no alcanzas a dimensionar mi grandeza, mi poder, pero soy poderoso, soy poderoso. Y eso se los transmito porque es algo que quedó retatuado en el corazón, que, y que eso hace parte también como de ese despeine, de todo ese proceso que el Señor ha tenido conmigo, y su paciencia ha sido y es incalculable. Entonces, ha sido muy especial, o sea, eso quedó muy, muy, muy marcado en mi corazón. Entonces, ha sido muy bello. Y necesitan Espíritu Santo. Lo que necesitamos es Espíritu Santo. Ahora vámonos a pedir Espíritu Santo y a conocerlo y a dejarnos enamorar. Qué rico, amén, que así sea. Ujú. Es Ahora usted, poderoso, ahora no, usted. no, hablando de ese poder de Dios, queridísimos, es que yo les cuento que, o sea, yo crecí en una familia católica con ramitas por ahí protestantes, mm, pero el Espíritu Santo siempre conduce, y que tengamos esa apertura, porque mire que yo tuve un milagro de sanación cuando fui pequeña por intercesión de la Santísima Virgen María. Cuando crecí yo me alejé de la fe. Cuando quise volver como
a tener relación con Dios, porque yo dije, bueno, pues, Dios me creó y existe o no existe, y si existe, ¿quién es? Ujú. Entonces pude ir a muchas otras iglesias de otras denominaciones cristianas, como en esa búsqueda, pero yo le clamaba mucho al Espíritu Santo, pues que lo quería experimentar y obviamente tenía experiencias bonitas, pero mi corazón aún no estaba como lleno. Yo siento que fue esa semilla de la intercesión de la Virgen cuando era pequeña, porque bueno, sí, muy bonito, sentía y todo, pero seguía como, Ujú. como muy, muy igual. Entonces tuve una relación, un intento de formar una familia y de ahí nació mi niña pequeña. Y fue una relación muy tesa, muy traumática, con muchos errores porque tenía heridas sin sanar y porque me relacioné con una persona también con una historia muy tesa y unas heridas muy grandes. Entonces eso fue fallido porque Dios no era el centro tampoco. Entonces en esa sed y en esa búsqueda, Dios envió una persona muy especial que es un sacerdote carismático con el que yo tuve mi primer encuentro y fue con el Espíritu Santo. Entonces él hizo una oración por mí, iba de afán, hizo una oración por mí donde tuvo todos los tintes carismáticos que usted se imagine. Entonces oró en lenguas, me dio profecía, me dio consejo, fue muy, muy especial. Y yo dije así como que, wow, de eso también hay en mi iglesia. En la Y Iglesia Católica. en mi iglesia católica, donde fui bautizada. Y ahí fue como ese renacer en la fe, porque yo ya había sido bautizada católica, pero para mí fue como ese bautismo en el Espíritu Santo, ese nacer de nuevo y esa despelucada mayor, esa oración con ese sacerdote. Entonces, es ver que Dios es tan poderoso que sigue orando y que me protegió de tantísimas cosas en ese caminar sin Él, porque lo tenía ahí a un ladito, como cuando lo necesitaba lo llamaba, pero no como en el centro, que me permitió vivir y conocer esta experiencia carismática que ha transformado mi vida de una manera tan asombrosa. Y ese encuentro con el Espíritu Santo ha hecho que sigan, o sea, en una novedad, en una constante novedad, porque cada vez nos sorprende más, porque cada vez trae cosas más lindas. Cuando uno piensa que ya me dio tanto, me dio todo, Y llegan más, más y y más más. cosas, y que sí, no es que les esté diciendo que es que todo es color de rosa, pero que cuando vienen esas dificultades, ese soplo y ese viento como que hace que Refresca. las cosas sí se tornen con una mirada diferente y que sean mucho más llevaderas, que yo no me imagino mi vida con una tormenta sin el Espíritu Santo, sin Dios, sería desastroso. Entonces animarlos también a que busquen, si aún no han tenido ese encuentro con Dios, con la Trinidad, con el Espíritu Santo fuerte, y si no, dígale que lo quieren sentir vivo, que lo quieren Sí, sentir que real, diga que usted que quiere Él estar busca la forma. despeinado, que lo mueva, que los zarandee, porque lo hace, verdaderamente lo hace. Lo hace y ahí tenemos una vida on Un fire. fire. Amiga, pero antes de terminar, ya para finalizar este episodio, así con nuestros testimonios muy resumidos, Mucho. pero muy lindo, en una palabra para usted, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el dador de vida. Él me dio 3 palabras, no mentiras. El dador de vida. Bueno, es vida. 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 Bien. Es vida porque es que sin el Espíritu Santo uno vive en la muerte, o sea, uno se cree que sí, que está viviendo, que está experimentando, que sí, pero las sonrisas no son tan sinceras, las alegrías son muy pasajeras, nada te llena. En cambio, el Espíritu Santo es vida en plenitud. ¿Está usted? Bueno, usted sabe. No, Amor. no. ¿Qué? Creatividad. Ah, sí. Es el creador. O sea, se quiere tener una vida nueva, Espíritu Santo, que él recrea su vida. Él Uh-huh. pinta su vida. O sea, él es la creatividad en pleno. Además, porque cuando sea grande sueño ser muy creativa, entonces, Ay, qué la lindo. creatividad. Entonces, queridísimo, si usted en algún momento no ha sentido el despeluque del Espíritu Santo, pídalo. Y si sí lo sintió, recuérdelo.
recuérdelo y pida al Espíritu Santo que renueve esa espelucadita. Y si tienes ahí un testimonio, una historia para contarnos, escríbenos. Agradecemos a todas las personas que se han animado a escribir, han estado compartiéndonos ahí algunos de sus mensajes, se los agradecemos de todo corazón. Nos alegra muchísimo leerlos, leer sus mensajitos. Entonces, anímense, que esta comunidad On Fire apenas inicia. Ay, sí, está amén. apenas en crecimiento, o sea, está como en gestación. Entonces, y oren también mucho por este podcast, porque sí, obviamente pasan cosas, a veces uno dice como que, ay, sí, no, tal cosa. La tentación está presente. Entonces, bueno, ahí les dejamos tarea. ¿Vieron? Esto no es de gratis, pues, que ahí escuchándonos y ya. Bueno, queridos, que sea el Señor quien termine esa obra que ya ha iniciado en nosotros y la lleve a buen término. Así es, entonces para finalizar agradezcamos al Espíritu Santo por cada momento en el que nos ha despeinado, en el que nos ha movido, en el que Él mismo se ha encargado, incluso a veces de destruir ese corazón, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida de manera imprevista y parece que todo puede acabarse, pero es precisamente ahí donde Él está haciendo una nueva obra, donde Él está en su modo creativo más pleno. Ahí está Él creando y dando nueva vida a cada corazón ardiente. Así que démosle gracias al Espíritu Santo por todo lo que ha hecho, por cada soplo que nos ha dado. Lo hayamos sentido o no, Él siempre ha soplado sobre nosotros. Desde nuestro bautizo, Él ha estado ahí con su viento, con su respiración, acompañándonos. Así que qué bueno que, como lo decía Ari hace un momento, recordemos todo lo que hemos vivido, lo bueno, lo no tan bueno, y entregárselo al Espíritu Santo, soltar ese control para que en nuestra vida sea el Espíritu Santo el guía de cada segundo, el guía de cada día, el guía verdaderamente de nuestra historia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos amigos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto, habernos acompañado a compartir algunas despeinadas que hemos tenido con el Espíritu Santo. Que Yo sí les pegué una desatrasada larguita. Sí, ella sí contó el mucho. Capítulo siguiente de lo que vino después de eso, después lo contamos. No se despegue. Pero bueno, no se despeguen. Y bueno, no extingáis el espíritu. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Enciéndeme.